Hola a todos, en este nuevo video tocaremos un tema al que le he llamado el reinado del Señor a través de sus siervos. En este tema tocaremos el libro del Eclesiastés en el capítulo 47. También tocaremos el libro de Corintios en el capítulo 16. Y pues no nos podemos olvidar de los salmos. Ustedes saben que los salmos son oraciones, son cantos al Señor que generan y traen mucha energía espiritual a nuestras vidas, a nuestros hogares y a los que están alrededor de nosotros. Entonces, este salmo concuerda con el tema que vamos a tocar hoy. Pues este es un año de muchas bendiciones. Digamos que es un año de reinado, de renovación, de elevación de nuestras almas. Entonces, voy a tocar este tema siempre enfocándonos en el rey David y en las maravillas que Dios hizo a través de su reinado, y que es un reinado que dura para siempre. Entonces, vamos a comenzar. En el nombre del Eterno, en el nombre del Señor. Dice Eclesiastés 47, Natán y David. Después de él vino Natán, que se presentó ante David. David fue lo mejor de Israel, como la grasa es lo mejor de los animales que se ofrecen en sacrificio. Jugaba con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran corderos. Siendo un muchacho mató al gigante y borró la deshonra del pueblo. Hizo girar la onda con su mano y destrozó el orgullo de Goliat, porque invocó al Eterno, al Dios Altísimo, el cual dio fuerzas a su brazo para eliminar a aquel experto guerrero y alcanzar para su pueblo el triunfo. Por eso las muchachas le cantaban, alabándolo por los 10,000 que había matado. Una vez coronado rey, hizo la guerra y derrotó a los enemigos de alrededor. Levantó fortalezas entre los filisteos y destruyó su poder hasta el día de hoy. En todo lo que hacía, daba gracias y honor al Dios Altísimo. Amó de todo corazón a su Creador y diariamente le cantaba salmos. Introdujo instrumentos de cuerda para cantar ante el altar y estableció el canto de los salmos con acompañamiento de arpas. Dio esplendor a las fiestas y ordenó las solemnidades del año, cuando se alababa al santo nombre de Dios, con cantos en el templo desde el alba. Así también el Señor le perdonó su culpa y le concedió poder eterno, y le dio el derecho de ser rey, y estableció en Jerusalén su trono. Aleluya. Ahora leeremos el libro de Corintios. En el capítulo 16, del versículo 4 al 9. Y dice, y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, o que tal vez pase allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes.
Sí, si el Eterno lo permite. Pero me quedaré en Efeso hasta el día de Pentecostés. Ujú. 47. En el libro del Eclesiastés, en el capítulo 47 empieza diciendo, después de él vino Natán, porque después de que el profeta Samuel falleció, murió, el siguiente que lo sucedió, el siguiente profeta fue el profeta Natán. Entonces, el profeta Natán vino al rey David y habló con él y le habló de lo que había sucedido con el rey David y con Urías. Y el rey David se arrepintió. El rey David realmente enmendó su error. Y qué bueno es enmendar nuestros errores. A veces que cometemos algún error y nos cuesta enmendarlo, nos cuesta decir, fue mi error. Sí cometí un error que llevará y trascenderá si nosotros no agarramos, no tomamos responsabilidad de él y no nos purificamos, no pedimos perdón al Eterno por nuestro error. Ese error va a continuar de generación a generación, hasta tercera y cuarta generación. Pero el rey David enmendó su error. Él reconoció ante el profeta Natán que él había pecado, que estaba arrepentido. Y no solo lo reconoció ante el profeta Natán, también lo reconoció ante Dios, porque en sus salmos así lo dice, que él se arrepintió de su pecado y tomó responsabilidad de ello. Sabemos que después de un error viene una consecuencia. Entonces el rey David tenía muchas mujeres, muchas concubinas, muchas doncellas junto a él. Pero él se fijó, sus ojos fueron tentados ante la esposa, la mujer de Urías. Pero si lo vemos de una manera positiva, vemos que a través de eso él elevó su alma, porque el rey David era un rey justo, era el mejor de todo Israel. Entonces, el rey David tomó responsabilidad de sus errores y los enmendó. Que fue, si lo comparamos con el primer hombre, Adán, ellos pecaron junto a ellos, pero Adán ya había sido advertido por el Eterno de que no debía de comer del fruto prohibido. Y cuando Dios vino hacia él y le preguntó sobre lo que había sucedido, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Entonces no hubo responsabilidad en ninguno de ellos. No hubo responsabilidad, no hubo aquel
no hubo ninguno de ellos que dijera, fue mi culpa, fue mi error, lo enmendaré, perdóname Señor porque he pecado contra ti. No hubo responsabilidad ahí de los hechos. Entonces, este pecado se extendió en todos nosotros y sucedió lo que sucedió. Fueron echados del jardín del Edén y la elevación espiritual que ellos dos tenían, tanto Adán como Eva, se desvaneció y ese es el Edén. Estamos en un Edén, en un paraíso, pero cuando pecamos, esa elevación espiritual cae. Entonces salimos de ese Edén, salimos de ese paraíso y no es igual, porque duele estar fuera de los atrios del Eterno. Pero David enmendó su pecado. Ojalá que así también como David lo hizo, nosotros también podamos enmendar nuestros errores, nuestros pecados. Siempre que pase algo, preguntarnos a nosotros mismos, desde adentro, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Es el otro o soy yo realmente? Porque a veces que somos un espejo y entonces tenemos que verlo desde allá. Tiene que ver con muchas cosas de nuestros adentros, de nuestros antepasados a veces. Entonces, siempre ir adentro. Yo los invito a que siempre vayan adentro de sus corazones. Ahí está todo. Ahí está todo, guardado todo. Nuestro cuerpo es un cuerpo maravilloso. Dios lo hizo perfecto. Entonces, allí está todo. Poder enmendar nuestros errores desde adentro. No desde el afuera, sino desde adentro. Para que pueda haber un cambio afuera también. Entonces, a eso vino el profeta Natán primero. Vino a recordarle al rey David de su error. Y David reconoció, no solo ante el profeta Natán, sino ante Dios también. Ese es el primer capítulo, por eso habla al principio del profeta Natán. Y luego sigue, David fue lo mejor de Israel. Como la grasa es lo mejor de los animales que se ofrecen en sacrificio. Jugaba con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. Y es que David era un muchachito, un joven, que alababa al Eterno. Él la mayor parte de su tiempo la dedicaba a Dios y la dedicaba orando hasta altas horas de la noche. Se levantaba antes del alba a orarle al Eterno. Le dedicaba tiempo a Dios y le cantaba y lo hacía con amor. Y cuando él no estaba en esos momentos de tristeza, de dificultad, de depresión, a lo que ahora llamamos depresión o ansiedad o angustia, de tribulación, él se dirigía al Eterno y se dirigía al Eterno a través de los cantos. Pero cuando estaba así, en ese momento de angustia, de desesperación, él antes tocaba los instrumentos y se alegraba primero antes de cantarle, de abrir su boca. Él le cantaba, le tocaba, hacía que su orquesta tocara con el arpa, con los instrumentos, con la lira, antes de ir al Eterno, porque él no quería ir al Eterno con tristeza. Entonces, ese era el rey David. Entonces, y él se llevaba, como era un hijo considerado ilegítimo, él fue dejado a que cuidara las ovejas en el campo. Entonces él allí aprendió muchas cosas, en su soledad con Dios, aprendió muchas cosas y aprendió a estar con los animales,
Aquí dice en su palabra que él jugaba con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos, porque aprendió a dominar el mal, eso que llamamos mal entre paréntesis. Cuando somos verdaderos hijos de Dios y estamos en conexión con Él, hasta aquello que vemos malo se hace dócil para nosotros, se hace dócil ante nosotros. Entonces podemos estar con aquello y hacer que aquello se vuelva de cierta forma hacia nosotros un bien, una paz, una tranquilidad, armonía entre nosotros, porque somos uno con Dios, todos fuimos creados por Dios. Pero aquí el rey David se llevaba con los leones, con los osos, y él ya sabía cómo de cierta forma dominar estos animales, que no cualquiera se acerca a un animal de esos porque sabe que puede suceder una tragedia, pero bendito Dios. Dios le dio la sabiduría al rey David y le enseñó cómo actuar con estos animales. Y aprender a dominar eso que nosotros vemos como malo. Es aprender a vivir con ello, pero con sabiduría. Y así es el rey David. En los siguientes versículos dice: siendo un muchacho mató al gigante y borró la deshonra del pueblo, hizo girar la onda con su mano y destrozó el orgullo de Goliat. El orgullo de Goliat. Era un hombre orgulloso. Y claro, como él era un gigante, eran gigantes. Los filisteos eran gigantes, eran hombres altos que probablemente venían de aquellos ángeles caídos que le llamamos nosotros. Entonces David, siendo un joven, también logró dominarlo, porque él no venía con jabalina ni con espada, sino que venía con el poder del Eterno, porque claro, era Dios por medio de él dominando. Por eso es bueno pedirle a Dios que Él domine el enemigo, esa parte mala que hay en nosotros, porque en nosotros está el bien y está el mal, que en un momento va a venir el bien y todo, habrá paz y habrá serenidad, ya no habrá angustia. Entonces es cuando nosotros matamos ese Goliat, es cuando nosotros matamos esa inclinación al mal y decimos: no, hasta aquí has llegado, no vengo solo, no vengo sola, venga el nombre del Eterno, el Dios de Israel, el que todo lo puede, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Y así lo venció. Y no solo venció, no solo él lo venció, sino que también el pueblo de Israel se regocijó con él y dio gracias al Eterno por eso. Porque vencieron el orgullo que era Goliat, el orgullo. Dejar el orgullo al lado, dejemos el orgullo al lado. Siempre, a veces que tenemos un carro, es un carro del año, un carro de una marca muy cara, de las mejores marcas. Y siempre, si te sientes muy orgulloso y quieres mostrar aquello que te has comprado o lo que tú tienes, trata de pensar y decir: no, Señor, esto es solo material, eso es solo material. Y cuando tenemos ego, orgullo, eso afecta a nuestra alma, a nuestro corazón, y a veces que no lo vemos, no lo notamos, porque nos afecta en nuestro, nuestra espiritualidad, en nuestro subconsciente nos afecta. Entonces, siempre dejar el orgullo y tratar de ser bajos, siempre humildes, sin
sin alardear por lo que somos o lo que tenemos, porque esto puede saber una carrera profesional, es doctor, es abogado, es ingeniero, y hay una persona que es solamente un carpintero y vemos al carpintero como que de menos. No, porque todos aquí somos importantes y todos somos iguales y que ese carpintero puede ser alguien mucho más elevado, por decirlo así. Aunque todos seamos iguales, todos tenemos una manera diferente de alabar al Eterno y algunos son más elevados espiritualmente y otros son menos, pero ver al prójimo como a nosotros nos gustaría que nos vieran y no ser orgulloso. El orgullo es algo que no trae nada bueno. Siempre es mejor ser humilde y no mostrarse tanto, porque también eso puede llevar a la envidia hacia la persona, porque ven que eres bendecido, ven que eres... Entonces lleva al orgullo, puede llevar al orgullo, a la envidia. Entonces hay que evitar eso. Porque invocó al Dios Altísimo, el cual dio fuerzas a su brazo para eliminar a aquel experto guerrero y alcanzar para su pueblo el triunfo. Él antes de vencer a Goliat, él oró. Siempre que tú vayas a hacer algo, sea lo que sea, orar y poner todo en las manos del Señor, porque si vas en el nombre del Señor, vencerás, si así es su voluntad, porque Dios nos conoce perfectamente, conoce todo lo que pasemos. Entonces, si es su voluntad que seamos bendecidos y que alcancemos la victoria, tenemos que orar al Eterno. Y dice, por eso las muchachas le cantaban, alabándolo por los 10,000 que había matado. Una vez coronado rey, hizo la guerra y derrotó a los enemigos de alrededor. Levantó fortalezas entre los filisteos y destruyó su poder hasta el día de hoy. Como les decía, también el rey David tuvo problemas después de que venció. Incluso por eso es bueno orar y mantener en conexión con Dios, porque siempre el enemigo, la inclinación al mal, va a estar allí inyectando a otra persona para que de esa otra persona salgan malas inclinaciones, como es la envidia, porque después de esto hubo problema entre Saúl y David. David no le gustó que las muchachas hicieran ese canto, porque él se sintió menospreciado, pero era también el ego, era también el orgullo en él, porque el no aceptar que Dios por medio de David lo había hecho. Claramente él no pensó en Dios, él pensó, es David lo venció, pero realmente no fue el rey David, realmente fue Dios en David. Entonces, eso trajo a él muchos problemas, porque después de que sucedió eso, el rey Saúl empezó a tener muchos problemas. Y porque a Dios no le gustó, a Dios no le gustó, entonces él sacó el espíritu de él, espíritu bueno, y hizo entrar en Saúl un espíritu, digamos, no tan bueno. Entonces hubo un cambio ahí. Entonces no dejemos entrar la maldad en nuestras vidas. El orgullo, el enojo, el ego, la envidia. No la dejemos entrar. En todo lo que hacía daba gracias y honor al Altísimo. Amó de todo corazón a su Creador y diariamente le cantaba salmos. En todo lo que hacía daba gracias y honor al Altísimo y lo amó de todo corazón. Él amó a Dios de todo corazón. Si aquí lo dices, porque así es. Era un amor verdadero, un amor puro. Y en todo le daba gracias al Eterno. En todo le daba gracias a Dios.
Y cuando dicen todo, también puede ser que nos diga que también le demos gracias al Señor por las situaciones no tan buenas que pasamos en la vida. Porque después de esto, David tuvo muchos problemas, aunque antes ya los tenía con su padre, con sus hermanos, que no lo querían. Y él, aún así, le cantaba al Eterno, allá en la soledad, allá en el campo junto a las ovejas. Él nunca dejó de alabarle al Señor y lo hacía con amor y siempre le daba gracias y le daba honor al Dios Altísimo. Introdujo instrumentos de cuerda para cantar ante el altar y estableció el canto de los salmos con acompañamiento de arpas. Lo que les decía, él antes, cuando se sentía muy triste, que estaba en mucha angustia, él antes hacía que se tocaran instrumentos para alegrarse y ir ante el Eterno con regocijo. Dio esplendor a las fiestas y ordenó las solemnidades del año cuando se alababa el santo nombre del Eterno con cantos en el templo desde el alba. Él comenzaba temprano a orar al Señor. Antes de que saliera el sol, él meditaba en su palabra y oraba al Eterno. Por eso es que él fue muy amado por Dios. Y como dice que fue el mejor de Israel, el mejor. Así también el Señor le perdonó su culpa y le concedió poder eterno y le dio el derecho de ser rey y estableció en Jerusalén su trono. Y así fue hecho. Dios le perdonó la falta que él cometió, porque esa fue una falta muy grave de su parte. El ir y tomar la mujer de Uriel y poner a él en la delantera para que sucediera lo que quizás todos ya sabemos de esa historia, sucediera lo que sucediera con Urías, perdón. Entonces, él se arrepintió mucho y el Señor lo perdonó. ¿Pero qué? También pasó momentos de dificultad porque la mujer de Uriel quedó embarazada después de eso y eso fue el problema. Ella quedó embarazada, entonces ya no había vuelta atrás. Urías estaba allá en la guerra, en el frente. ¿Cómo ella iba a estar encinta así? Si él no estaba en casa. No hubiera podido. Pero David venció esa inclinación. Lo reconoció que pecó. Después su hijo murió, porque su hijo murió. Pequeñito nació y murió. Y con eso también cortó lo que él ya traía arrastrando de tiempos pasados. Porque él también era considerado un hijo legítimo. Entonces este hijo iba a ser un hijo ilegítimo, porque iba a ser fuera del matrimonio, hijo de una mujer que no era su esposa, de una mujer que era esposa de otro hombre. Pero él se arrepintió. Entonces que haya un arrepentimiento en estas vidas, que seamos liberados de esas inclinaciones al mal y que podamos aceptar nuestras faltas y nuestros errores si los hay. Y si no los hay, siempre decir gracias, Señor. Gracias, porque a veces que nosotros no sabemos. Se nos ha puesto un velo del olvido. Entonces no sabemos los errores que hemos cometido en nuestro pasado o lo que nuestros antepasados cometieron. No lo sabemos. Entonces siempre decir, Señor, perdona nuestras faltas. Reconocemos que no somos perfectos, pero que tú nos puedes ayudar a ser perfectos. Lávanos con tu sangre y libértanos por el nombre de tu Hijo, el Príncipe de Paz. Perdónanos. Y claro, y Dios dice el derecho a ser rey,
Y sí, fue rey. Después de lo que pasó, él llegó a ser rey. Y le dio poder eterno, porque después Dios le prometió a David de que después de él los reyes vendrían de él. Entonces Dios le prometió al rey David que todos, que de su descendencia vendrían los demás reyes del pueblo de Israel. Entonces después, cuando el rey David murió, quedó Salomón y así sucesivamente. Y hasta que llegó nuestro amado Señor Jesús, que su nombre es, en hebreo es Yeshua, hasta entonces su reinado, porque él así le prometió al rey David. Y de su descendencia vendría la salvación a través de Jesús. Entonces, Dios le concedió a la vid de David poder a través del reinado. Y dice aquí que estableció en Israel su trono, porque el rey David reinó desde Israel, y ahí estaba el templo, que fue realmente quien lo terminó de hacer fue el rey Salomón, porque el rey David se había manchado, por decirlo así, sus manos de sangre. Entonces Dios le dijo que esperara hasta que el rey Salomón entrara a su reinado para que él construyera el templo. Y Dios perdonó sus faltas y a través de ese templo Dios reinó desde ahí, desde ese templo, que desde ahí era donde se hacían los sacrificios, ahí donde se hacían los sacrificios al Señor, y desde esos reyes Dios gobernó, a través de ellos Dios gobernó, porque Dios nos quiso enseñar que el gobierno que es puesto por los hombres no es igual al gobierno o a los reinados que son puestos por Dios. Pues Dios gobierna con justicia y con amor. Vamos al libro de Corintios. Que el libro de Corintios, el versículo 16, del 4 al 9 dice: y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, que alguna vez pase allí, o que tal vez pase allí todo el invierno. Entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta el día del Pentecostés. Entonces, aquí podemos ver que los siervos del Señor, después de que nuestro amado Señor Jesucristo vino, seguían, ellos seguían predicando la palabra el mensaje de Jesús, no solo a los judíos, sino también a las demás naciones, a los demás pueblos. Pues porque a eso vino Jesús, a enseñarnos que debemos de hablarle a toda raza, a toda lengua. Entonces ellos andaban por muchos países llevando el mensaje de salvación, el mensaje de la buena nueva.
pero también nos enseñaban a cumplir las festividades eh, del pueblo judío, las festividades que Dios ordenó que se cumplieran. Por eso es que aquí, y por eso es que aquí dice en el libro de Eclesiastés que el rey David dio esplendor a las fiestas y ordenó las solemnidades del año, cuando se alababa el santo nombre de Dios con cantos en el templo desde el alba. Y eso se siguió haciendo incluso después de que Jesús ya se había ido de este mundo. Los demás judíos continuaron haciendo. Por eso es que aquí dice que no quiero verlos ahora solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Efeso hasta el día de Pentecostés. Y entonces eso quiere decir que los judíos seguían celebrando las festividades, incluso después de que Jesús ya no estuviera físicamente en este mundo. La festividad de Costés es en el que lo que en el judaísmo se llama la fiesta de Shavuot, que es la festividad de la entrega de la Biblia, de la Torá. Y el momento en el que Dios les entrega las leyes a Moisés, es la entrega de la palabra del Señor al pueblo, a Moisés y a Israel, su siervo, como dice en el Salmo, que él dio a conocer sus mandamientos a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces, esa es la Pascua. Ocurre ahorita en este tiempo que se llama Pesa, que es la Pascua judía, igual que se celebra en el cristianismo también. Entonces podemos ver aquí a través de la palabra del Señor que Jesús no vino a abolir las leyes, vino a cumplirlas, a hacer que se cumplieran a cabalidad. Pero se siguió haciendo estas festividades a través de sus discípulos y de sus siervos. Entonces Dios siempre deja a sus siervos, como en este caso el rey David, y luego a los discípulos, a los apóstoles, que llevaran su mensaje a las naciones y que también celebraran sus festividades, porque era para dar gloria y honra al Señor, era para darle honor al Señor y hacerlo con ese esplendor, con esa alegría, con esa fe, con esa hacerlo con amor, con convicción, aunque hayan sido cosas que pasaron en el pasado. Siempre recordar que Dios nos dio una ley para manejarnos en esta vida y para que nos manejemos con rectitud y no caigamos en el dolor, en las dificultades, porque cada cosa que hacemos tiene un efecto en nuestras vidas. Entonces, eso aprendemos, a recordar que Dios nos entregó su palabra, que nos da sabiduría, entendimiento, discernimiento, que nos ayuda a dirigirnos por caminos correctos y manejarnos en esta vida mientras estemos aquí.
con rectitud, con amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Ahora vamos con el Salmo 144. Para terminar, el Salmo 144, que es un salmo que el rey David hizo. El rey David hizo este salmo para vencer a Goliat, porque él antes de ir a enfrentarse ante ese gigante y ante los demás gigantes, ya que eran muchos, él se puso en oración. Él no fue así nomás en su propia fuerza, sino que fue con la fuerza del Señor. Y el Salmo 144 dice: oración pidiendo socorro y prosperidad, Salmo de David. ¿Por qué pedir socorro? Porque pedimos ayuda de Dios, que nos ayude, que Él nos ayude a sobrepasar nuestras dificultades, a vencer ese Goliat y traer bendición a nuestras vidas, honor a nuestras vidas, honor a su pueblo Israel, porque claro, los filisteos hacían muchas cosas indebidas y hacían sufrir al pueblo de Israel en muchas situaciones, y así nos hacen sufrir a veces las dificultades a nosotros. Entonces, al traer la paz a nuestras vidas, traemos también prosperidad, porque la alegría trae bendición a nuestra vida, pero cuando estamos en desaliento, eso hace que nuestro espíritu esté contrito. Y este es el salmo, por eso dice: oración pidiendo socorro y prosperidad, Salmo de David. Por David, referente a Goliat. Bendito sea el Eterno, mi roca, quien entrena mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él me muestra misericordia y Él es mi fortaleza, mi refugio y mi libertador, mi escudo en quien tengo cobija, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El Eterno, que son los meros mortales que tú los cuidas a todos, humanos que tú piensas en ellos. El hombre es como una bocanada de viento, sus días como una sombra que pasa. El Eterno baja los cielos y desciende, toca las montañas y hazlas derramar humo. Haz que los relámpagos resplandezcan y espárcelos. Dispara tus saetas y dirígelas. Extiende tus manos desde lo alto, rescátame. Sálvame del agua profunda, de la mano de los extraños, cuyas bocas hablan palabras de vanidad y cuya mano derecha es mano derecha de iniquidad. Dios, cantaré canto nuevo a ti, cantos de alabanza a ti con arpa de 10 cuerdas. Tú das las victorias a los reyes, tú salvas a tu siervo David de la espada cruel. Rescátame de la mano de los extraños, cuyas bocas hablan palabras de vanidad y cuya mano derecha es mano derecha de iniquidad. Nuestros hijos en su juventud serán como retoños totalmente crecidos. Nuestras hijas serán como columnas esculpidas para dar forma al palacio. Nuestros graneros están llenos de cosechas de todos tipos. Las ovejas en nuestros campos numeran las miles, cientos de miles. Nuestros bueyes están bien nutridos. Los muros de nuestras ciudades no tienen brecha. Nuestro pueblo no es llevado cautivo. Y no hay gritos de protesta en las plazas de nuestras ciudades. Bendecidos los pueblos que viven en tales condiciones. Bendecidos los pueblos cuyo Dios es el Eterno. Aleluya. Este salmo es un salmo muy hermoso que pide el socorro al Señor en momentos de dificultad, en momentos de guerras, porque no solo hay guerras físicas, sino también hay guerras espirituales. Entonces siempre hay que pedirle socorro al Señor y que Él traiga la prosperidad a nuestras vidas y a la vida de nuestras familias. Y dice: bendecidos los pueblos que viven en tales condiciones. Bendecidos los pueblos cuyo Dios es el Eterno. Que siempre Dios permanezca en nuestros corazones y que podamos ser luz para los demás, que podamos ser luz para nosotros mismos también, amarnos a nosotros mismos. Y que podamos siempre ser buenos siervos y siervas del Eterno.
Que Dios por medio de nosotros pueda reinar en ese mundo y que reinemos con amor y con justicia, porque tenemos que, el mal debe ser exterminado, pero solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Bueno, y este ha sido el mensaje de hoy. Como siempre, les deseo que tengan mucha alegría, les deseo todo lo bueno y siempre lo mejor. Y esto fue Ahavá con Emuná, para tu mente, corazón, alma y espíritu. Shalom y felices fiestas para todos. Felices Pascuas, feliz Semana Santa para todos. Shalom, shalom.